Hola, estimados estudiantes. Eh, Hoy nuevamente la profe Carolina del Liceo Tomás Burgo vamos a realizar un reforzamiento de una clase de física correspondiente a la clase número 3, donde ustedes ya tienen su guía y obviamente tienen que estudiarla y tratar de realizar los ejercicios. Ahora yo voy a tratar de explicar algunas cositas que aparecen en esta guía para que tengan un poquito de mayor claridad. Eh, bueno, el profesor Pedro les explica todo cómo se resuelve cada uno de los ejercicios, pero también vamos a explicarlos en forma visual para aquellos que les cuesta un poquito más la comprensión lectora. Bueno, en la clase número 3 de física, el profesor vio la ecuación de itinerario de un movimiento rectilíneo uniforme. Dentro de esta guía aparece la materia, dentro de la materia aparece una nueva ecuación. Antes, en la clase anterior, vimos cómo realizar gráficos. Gráficos de posición versus tiempo, velocidad versus tiempo. Y ahora vamos a ver la ecuación de itinerario que corresponde a xf igual a xi sub i más bi por t. Ya, esto se ve a simple vista, se ve un poco más complejo, pero lo vamos a resumir en algo un poco más simple. Vienen algunos ejemplos y viene una estrategia que va a aplicar el profesor de ahí. ¿Ya? Bueno, chiquillos, mi estrategia para que ustedes vayan comprendiendo es que dentro de la fórmula, la ecuación de itinerario es una fórmula que se utiliza más que nada cuando a nosotros nos piden sobre todo la posición final. Si hay un objeto que se trasladó una distancia X, a nosotros nos están pidiendo en qué posición quedó ese objeto, en qué lugar llegó o cuál fue su recorrido total después de un desplazamiento. ¿Ya? Entonces, dentro de esta fórmula nos piden xi, que corresponde a la posición inicial, desde donde nos está señalando dentro del ejercicio o desde donde parte, más esto es una multiplicación donde vamos a tener que multiplicar la velocidad inicial con la que parte el objeto y el tiempo, ¿ya? Entonces, yo lo anoté aquí y dice, se usa cuando nos piden posición, ¿ya? Chiquillos, luego el profesor en la última parte de la guía aparece un ejercicio donde sale velocidad, distancia y tiempo, ¿ya? En este ejercicio, por ejemplo, que estaba en la clase anterior, velocidad, distancia, tiempo. Hay una estrategia bien fácil para aprenderse esa formulita, ¿ya? Y es que, por ejemplo, nosotros hacemos un triángulo. Todo esto, jóvenes, todo esto es dentro del movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Donde hay una frase que nosotros tenemos que aprendernos que se llama date la vuelta. Date la vuelta. Nosotros partimos con la D de date, la vuelta. Entonces, nosotros hacemos un triangulito donde en la parte de arriba tenemos a la D de distancia, a la V de velocidad y a la T de tiempo. Chiquillos, por favor, necesito que pongan atención a esta partecita porque a partir de este esquemita nosotros vamos a ir deduciendo las fórmulas. Por ejemplo, si yo quiero calcular la distancia, por ejemplo, yo quiero calcular la distancia, yo tapo y me queda velocidad multiplicada por el tiempo. Entonces sería velocidad multiplicada por el tiempo. Recuerden lo que hice. Si yo quiero calcular la distancia,
Me están pidiendo como incógnita la distancia, yo tapo y me queda velocidad multiplicada por tiempo. Ahora, ¿qué pasa si a mí me piden calcular la velocidad o rapidez? La velocidad yo la tapo y me queda distancia partido o dividido por el tiempo. ¿Ya? Queda distancia dividido en tiempo. Y ahora finalmente, ¿qué pasa si a mí me piden como incógnita el tiempo? Yo tapo el tiempo y me queda distancia dividido por la velocidad. Me queda distancia dividido por la velocidad. Entonces, esto es rapidez por tiempo. Y esta, la unidad va a ser en metros. Luego, la distancia que está arriba y abajo queda el tiempo. Y su unidad va a ser metros partido por segundo. O también puede ser kilómetros partido por hora. Y aquí queda distancia dividido por la velocidad, que es velocidad o rapidez. Y este puede quedar su unidad en segundos o en horas. ¿Ya? Porque el tiempo se trabaja en segundos o en horas. La velocidad se trabaja en metros partidos por segundo o kilómetros por hora. Y la distancia se trabaja en metros o también puede ser en kilómetros. Bien, chiquillos, entonces la estrategia de este triangulito es para poder aprenderse estas formulitas, ¿ya? Entonces, date la vuelta, queda la D arriba, la B abajo y la T. Date la vuelta, ¿ya? Entonces, chiquillos, les sugiero que para poder ir avanzando con la materia de física, nos vayamos haciendo un formulario. Y en este formulario yo algo ya tengo avanzado. Por ejemplo, formulario del movimiento rectilíneo uniforme. La fórmula número 1 era para poder calcular la rapidez o la velocidad, pero en los gráficos. ¿Se acuerdan cuando en la clase anterior vimos los gráficos? Para poder calcular la velocidad, nosotros utilizábamos la pendiente de esa gráfica, donde estaba dado por I2 menos I1 partido por X2 menos X1. Esto se usa solamente en los gráficos. Ahora, si a mí me piden calcular la distancia en los gráficos, ¿se acuerdan que había que multiplicar la base por la altura? Era un área lo que había que calcular, que es distinta a esta que aparece acá en el triangulito. Bueno, luego tenemos la ecuación de itinerario, donde tenemos XF es igual a XY más velocidad inicial por el tiempo. Esa es una fórmula que apareció también dentro de la materia. Luego tenemos distancia. ¿Cómo se calculaba la distancia? Nos vamos a hacer nuestra nueva fórmula. Sería velocidad multiplicada por el tiempo. Luego, la velocidad. ¿Cómo yo calculo la velocidad? La velocidad va a estar dada por distancia dividido en tiempo. Distancia dividido en tiempo. Y para calcular el tiempo, nosotros hacemos distancia dividido por velocidad. Entonces,
Teniendo nuestro formulario, nosotros vamos a ir resolviendo los ejercicios en base a lo que a nosotros nos empiecen a pedir. Vamos con los ejercicios. Bueno, el profesor quiere que en todos los ejercicios ustedes lo resuelvan con esta metodología, que se llama la metodología de B de Gowin, algo así. No soy muy buena para las palabras en inglés. Bueno, es una estrategia metodológica donde en esta columna que va hacia abajo se ve todo lo que es el marco conceptual, todo lo que son preguntas, qué teoría es la que estamos viendo y cuáles son los conceptos que se trabajan. ¿Ya? En la parte central, en las columnas centrales, va todo lo que son procedimientos y datos, todo lo que sea número. ¿Ya? Y en la última columna van los resultados que nosotros obtuvimos de este procedimiento. Chiquillos, esta es una metodología que es bien práctica. Al principio cuesta un poquito utilizarla, pero una vez que ustedes comiencen a trabajar, se van a ir dando cuenta de que solitos van a ir resolviendo los ejercicios. Vamos a hacer el primer ejercicio que está dentro de las actividades para completar en tu cuaderno. Chiquillos, esto ojalá lo vayan haciendo en su cuaderno, ordenadito, bien con harto orden, no todo junto y no haciendo números al lote. ¿Ya? Dentro de la primera actividad dice, una tortuga recorre una distancia de 10 metros en un tiempo de 30 segundos. Calcule la rapidez que lleva la tortuga. Bien, chiquillos, ¿qué es lo que vamos a necesitar para resolver este ejercicio? Número 1, vamos a necesitar nuestro cuaderno, ¿ya? Y yo tengo mi ejercicio escrito aquí. Cuaderno. Segundo paso, vamos a necesitar calculadora. Y tercer paso que vamos a necesitar va a ser nuestro formulario. Bien, nuestro formulario. Entonces, vamos con nuestro ejercicio. Nuestro ejercicio hablaba de una tortuga, ¿no es cierto? Una tortuga que recorre una distancia de 10 metros en un tiempo de 30 segundos. Calcule la rapidez que lleva la tortuga. Entonces, chiquillos, cada vez que ustedes resuelvan un ejercicio, ustedes tienen que hacerse este mismo esquema, ¿ya? Que lo vamos a ir completando inmediatamente. Entonces, dice... Pregunta clave. ¿Cuál es la pregunta clave que me están haciendo en este problema? Entonces, la pregunta está aquí. Calcule la rapidez que lleva la tortuga. Entonces, ¿cuál es la pregunta que me están haciendo? ¿Cuál es la rapidez o la velocidad que lleva la tortuga? Entonces, aquí la anotamos. ¿Cuál es la rapidez o velocidad que lleva la tortuga? Ya. Entonces, la primera parte yo la obtengo de esta partecita aquí donde está la pregunta. Luego, para terminar con la parte conceptual, ¿cuál es la teoría o principio que estamos viendo? ¿Cuál es la materia que estamos viendo? Y estamos viendo en estos momentos movimiento rectilíneo uniforme. Espero que se vea. Movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? ¿Qué conceptos vamos a ver? Este lo vamos a dejar un poquito de lado porque esta partecita la vamos a completar desde aquí. La vamos a sacar desde aquí. Entonces, registro de datos. Los registros de datos van a estar dados de la siguiente forma. Yo tengo que extraer la información que me están dando en el problema. Y dice, una tortuga, sabemos que una tortuga, que recorre una distancia de 10 metros. Entonces vamos a decir distancia 10 metros.
Después dice que lo recorre en un tiempo de 30 segundos. Tiempo, 30 segundos. Y calcule la rapidez. La rapidez es lo que a mí me están pidiendo calcular. Entonces, veamos, ¿qué conceptos son los que me aparecieron aquí? Me apareció distancia, me apareció tiempo y me apareció velocidad. Y esos son los conceptos que nosotros anotamos en la partecita de aquí abajo. ¿Qué dice? Distancia, tiempo y velocidad. Muy bien. Ya, chiquillos, entonces, ahora nos vamos al procedimiento, porque ya tenemos lista cuál es nuestra pregunta, cuál es el principio o teoría que estamos viendo y cuáles son los conceptos que vamos a trabajar. Luego de estos conceptos, nosotros extrajimos todos los datos que aparecían en el problema. Bueno, ahora el procedimiento, nosotros nos vamos a nuestro formulario que nosotros nos hicimos aquí. Entonces, por ejemplo, ¿estoy trabajando con gráficos? No, descartada esa fórmula. La fórmula 2 también descartada porque no estoy trabajando con gráficos. ¿Me está hablando en alguna parte del problema sobre la posición final? En ninguna parte. Entonces, ¿cuál es mi fórmula que tengo que utilizar? A mí me están preguntando por la velocidad y yo voy a mi formulario. ¿Y cuál era la velocidad? La velocidad estaba dada en el triangulito. Date la vuelta. Entonces, la velocidad es distancia partido por tiempo. Entonces, anotamos la fórmula y decimos distancia dividido por el tiempo. Por el tiempo. Entonces, esa rayita no. Vamos a reemplazar entonces los datos. Veamos. Velocidad bajo esa V. ¿Y cuánto era la distancia? La distancia, voy a mis datos y digo 10 metros. El tiempo. ¿Cuánto se demoró esta tortuga? 30 segundos. Entonces, ¿qué es lo que me queda ahora? Me queda dividir. Voy a la calculadora, la enciendo y yo digo 10 dividido en 30 y me da 0, no sé si se ve, da 0,33333. Eso quiere decir que es 0,3 periódico metros por segundo. Y ahí está nuestro resultado. Esto es lo que el profesor estaba pidiendo en el problema. Entonces, nuestro resultado, voy a la pregunta y dice, ¿cuál es la rapidez o velocidad que llevaba la tortuga? O sea, ¿a qué velocidad iba esta tortuguita? Entonces, aquí vamos a la respuesta y decimos, la tortuga llevaba una velocidad de 0,3 metros por segundo. Y ese es todo el ejercicio. ¿Ya? Entonces, ustedes para todos los ejercicios que el profesor les pida, ustedes van a resolverlo con este método. Ya, ustedes se hacen el esquema y empiezan. Aquí va la pregunta que les están haciendo, la teoría que es el movimiento rectilíneo uniforme, los conceptos, estos conceptos los van a sacar aquí de los datos, el procedimiento que ustedes van a su formulario y ven qué fórmula es la que van a necesitar y el resultado ustedes responden a esa pregunta utilizando este resultado. Chiquillos, espero que les haya quedado claro. ¿Alguna duda? Van a los comentarios. Que estén bien, se cuidan y se quedan en casa. Chao, chao.